que se llaman sus hijos canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Hola, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero que estén bien con su familia, pasándose una mañana sabrosa de domingo. Y pues vamos a continuar con el estudio de la carta a los Hebreos. Vamos a continuar con el capítulo número 8. Aquí el autor de esta carta nos invita o nos exhorta a reconocer dos cosas bien importantes de esta carta. Por ejemplo, que nos quiere mostrar que Jesús es superior a todo, que es superior a cualquier sacerdote y que es superior a cualquier persona. Por eso este autor nos da dos exhortaciones, ¿verdad? Y nos dice que también que nos afirma que nosotros nos aferremos de Jesús, porque Jesús es digno de toda honra, ¿verdad? Y por eso vamos a seguir adelante con este estudio. Vamos a hacer una oración. Inclinen su rostro. Señor, en esta hora yo te alabo y te bendigo, Padre. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar, Señor. Y te ruego, Señor, que tu misericordia esté con cada uno de nosotros, Padre. Que tú derrames, Padre, una bendición especial sobre mis hermanos que van a ver este video, Señor. Y que tu misericordia esté con ellos, Padre. Gracias te doy, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué es lo que nos dice el capítulo número 8, empezando con el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Esto se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que representan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las casas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te han mostrado. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mostrador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Seguimos adelante. Dice, porque representándolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Vamos a dejarle hasta ahí, hermanos, y vamos a repasar un poquito y adentrarnos más a la palabra de Dios, porque estos versículos dicen mucho, hermanos. Dice que ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Se acuerdan que yo les platicaba en la clase pasada que cuál era la función de un sacerdote? La función de un sacerdote era que tenía que acercar a Dios al pueblo
y también ese sumo sacerdote tenía que acercar al pueblo hacia Dios. Esa era la función de un sacerdote. Y estos sacerdotes los había puesto Dios. Los había puesto Dios para que el pueblo fuera conociendo más de él, ¿verdad? De él mismo. Para eso en aquel tiempo mandó a construir un tabernáculo, hermanos. El tabernáculo tenía dos recintos especiales. El primer recinto era cuando los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios de animales para el perdón de pecados de ellos mismos, pero también del pueblo, ¿verdad? Y esos sacrificios los hacían a través de animales. Pero había otro espacio del tabernáculo ese que era el lugar santísimo. El que mencioné hace rato era el lugar santo, pero había un lugar que se le llamaba lugar santísimo, en el cual era un solo sacerdote que se adentraba a ese lugar, porque ese lugar, déjenme decirles, que era cerrado. Y entonces este sumo sacerdote hacía acto de presencia en ese lugar cada año, hermanos, porque cada año se pedía también se pedía perdón por el pecado del pueblo y también por el pecado del sumo sacerdote. Y entonces eso nos lo recalca este versículo y nos dice que hoy tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, hermanos. Déjenme decirles que nuestro Señor Jesucristo es mucho más importante que este sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote era débil, podía caer en pecado, y que también era una persona que podía fallarle al pueblo, a Dios mismo. Pero vemos que Jesús se hizo más importante. ¿Por qué? Porque fue Dios, pero también fue hecho hombre. Y en su época de hombre también sufrió tentaciones, sufrió golpes, sufrió maltratos. Pero ¿saben qué? Déjenme decirles que por amor a Dios, Él fue un, un sacerdote que no tuvo ninguna falla, no tuvo ningún defecto, no tuvo ningún pecado. Y por eso Dios lo exaltó hasta ese trono que nos dice este versículo, que se sentó a la diestra del trono de la majestad. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo tuvo una gran recompensa al resistirse a no pecar, al resistirse al sufrir los maltratos y ser obedientes hasta la muerte. Y dice aquí que muerte de cruz, ¿verdad? Tuvo esa recompensa de irse y sentarse al trono que está a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que Él, como nosotros que lo tenemos como sumo sacerdote, esté intercediendo por el pecado tuyo, mi hermano, y por el pecado mío. Por eso lo tenemos como sumo sacerdote, pero para siempre, para todo el tiempo que Dios nos preste vida para estar aquí en la tierra, hermanos. Por eso el autor nos dice que nuestro Señor Jesucristo es mucho mejor que los sacerdotes que había en aquella época. Por eso nos exhorta a que nos aferremos a Él, que estemos en su palabra. Pero también nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Fíjense, todo sumo sacerdote su trabajo era de presentar ofrendas para Dios, ¿verdad?
y las presentaba, por ejemplo, cada día o cada año, pero estaban presentando las ofrendas. Pero aquí vemos a nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él nada más hizo una vez esta ofrenda y se ofrendó él mismo para que nosotros fuéramos limpios de todo pecado. Más adelante lo vamos a ver, porque ahí nos lo dice también el autor. Y le damos gracias a Dios porque por ese sacrificio tan grande, ¿verdad, hermanos? Porque por ese sacrificio tan grande que Él hizo allá en la cruz, nosotros no tenemos que estar esperando cada año para que un sumo sacerdote pueda entrar a la presencia de Dios y pueda pedir por nuestros pecados, sino que nuestro sumo sacerdote, al hacer ese acto, él con ese acto nos da la oportunidad de que nosotros nos acerquemos a Dios personalmente, no cara a cara, pero sí personalmente. Podemos estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él se presentó en este sacrificio, rompió ese velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, hermanos. Y entonces, al romperse ese velo, nosotros vamos directamente a la presencia de nuestro Señor, de nuestro Padre, que es Dios. Y no necesitamos de que cada año podamos tener ese acto, sino que es diariamente o cada rato que tú quieras estar en la presencia de Dios, lo puedes estar, hermano. Y por eso para mí es bien importante este capítulo, porque yo no lo había entendido así. Y Dios me muestra que el sacrificio que vino a hacer su Hijo es para que nosotros tengamos muchas cosas mejores. A veces uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a servir si lo lee uno así de corrido el capítulo, en qué me puede ayudar a mí para mi casa? ¿En qué me puede ayudar a mí para mis hijos? ¿En qué me puede ayudar a mí para mi esposa, para mí y mi esposa? No le encuentro algo que me pueda ayudar este capítulo para mi vida diaria. ¿En qué me puede ayudar allá en donde yo trabajo? Pero ¿saben qué? Déjenme decirles que este capítulo bueno, a mí me dice que es bien importante. Es bien importante porque nos habla de dos pactos, hermanos. Nos habla del antiguo pacto y nos habla del pacto nuevo. Pero yo quisiera que entendieran esto. ¿Qué es lo que quiere decir pacto, hermanos? Porque pues a veces leemos en cualquier parte de algún libro la palabra pacto, pero no sabemos qué es lo que quiere decir. Y yo les voy a decir alguna definición de un pacto. El pacto es un acuerdo significativo, hermanos, entre dos personas. Ese acuerdo significativo es para hacerlos mejores amigos, mejores compañeros. Y para mí viene a mi mente algo que pasó el que yo hice cuando yo hice un pacto. No sé si ustedes recuerden haber hecho algún pacto, pero si no lo recuerdan, pues yo les voy a decir que yo el pacto más del cual yo me acuerdo es cuando me casé, hermanos. Cuando me casé, yo recuerdo que mi pastor Rubén nos decía ahí a mi esposo y a mí que si yo aceptaba como compañera y como esposa a, pues a mi esposa, perdón por las palabras, pero y que yo le fuera fiel
en lo bueno y también en lo que nos podría pasar que se pudiera llamar malo, ¿verdad? Y yo contesté que sí, ¿verdad? Igual la misma pregunta se le hizo a ella y ella también vino a contestar que sí, ¿verdad? Pero ese pacto, déjenme decirles que se sellaba con unos, yo recuerdo que mi hijo Hugo me dio unos anillos, un anillo para mí y un anillo para mi esposa. Ese pacto, era un acuerdo significativo entre mi esposa y yo. Entonces vamos a ver un pacto que hizo Dios y Abraham. Cuando le dijo esto en el, en el en Génesis 12, del 1 al 13, quisiera que vayamos a Génesis 12, capítulo 12, versículo 1 y 13. Este es el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham, hermanos. Vamos a leer esto que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Vean esto lo que dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué estaba haciendo este pacto Dios con Abraham, hermanos? Pues lo estaba haciendo porque estaba hablando de su hijo, porque viene a ser descendencia de Abraham. Nuestro Señor Jesucristo fue el cumplimiento de el pacto que estaba haciendo Dios con Abraham. Cuando le dice que por medio de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y entonces vemos que ese pacto era bien importante. ¿Por qué era bien importante? Porque Dios se estaba refiriendo a que nosotros no íbamos, o sea, se estaba refiriendo a eso porque nosotros como seres humanos no íbamos a poder cumplir todos los mandamientos que estaban escritos en la ley. Y entonces Dios vino a renovar ese pacto. ¿Por qué? Porque la ley no fue cumplida, hermanos. La ley fue no la pudieron cumplir el pueblo de Israel, hermanos, porque fue un pueblo rebelde, fue un pueblo que no estaba viendo los milagros que Dios había hecho al sacarlos de allá de Egipto, pero no estaba atesorándolo en su corazón, y rompieron ese pacto con Dios por cuando sucedió esto de que Moisés subió al monte por las tablas de los mandamientos y se tardó mucho tiempo, y entonces este pueblo quería un Dios, hermanos, y empezó a hacer dioses, empezó a hacer un toro de oro y lo tomaron como su Dios, y por eso Dios se enojó bastante. Y entonces de ahí viene de ahí viene lo que Dios le dijo a Abraham, que iba a ser un mejor pacto. Y el pacto iba a ser que nuestro Señor Jesucristo iba a ser un mejor sacerdote, que iba a ser un sacerdote para siempre, iba a ser un sacerdote que no iba a estar haciendo cada rato sacrificios, porque Él se iba a sacrificar para que tú y yo nos adentráramos más a Él, nos agarráramos más a Él, lo tuviéramos como nuestra ancla para cualquier tormenta. ¿Sí te acuerdas que yo te decía esto? Y entonces vamos a ver qué nos dice el versículo número 8 hasta el 10, hermanos. Dice así:
versículo número 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es el pacto que yo les estaba diciendo que no cumplieron ellos, ¿verdad? Pero él dice que iba a establecer un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, dice el Señor, en la mente de ellos y sobre su corazón, y las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dice el Señor que Él no nos va a cambiar por fuera, hermanos. Él nos va a cambiar por dentro. Él nos dice que sus leyes o sus mandamientos los va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros las podamos entender, las podamos sentir y las podamos llevar a cabo en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que Dios quiere para nosotros no es un cambio por fuera, sino un cambio por dentro. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que una persona o un hermano que lo conocemos o que lo conocimos antes de conocer a Dios y lo conocemos actualmente, y cómo lo has visto, ha hecho ese cambio, ¿verdad, hermano? Ha cambiado mucho su vida. Ya no es el mismo que anda borracho, ya no es el mismo que anda con mujeres, ya no es el mismo que pues que le pega a su esposa, no es el mismo que deja sin comer a sus hijos por andar en las borracheras. Por eso dice Dios que Él va a hacer un cambio en nuestras vidas. Pero primero va a cambiar nuestra forma de pensar y después nuestra forma de sentir. Nos va a cambiar este corazón que nosotros a lo mejor lo teníamos de piedra, y nos va a poner uno de carne para que podamos sentir y estar atentos a lo que Dios quiere para ti y para mí, hermano. Por eso le damos gracias a Dios por este nuevo pacto que hizo. Esto no quiere decir que el viejo pacto no es válido, no. Es bien importante porque a través de ese viejo testamento, nosotros vamos conociendo cosas que van apegadas al Nuevo Testamento. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a toda la palabra de Dios, hermanos. Hay doctrinas que luego hablan de que, pues ellos como ya pasaron, ya no están viviendo en el Viejo Testamento, ya no es importante para ellos ese Viejo Testamento, sino que lo que es importante para ellos es el Nuevo Testamento. Y déjame decirte que eso es malo, hermanos, porque toda la palabra de Dios es importante para nosotros, porque desde el Viejo Testamento Dios nos empieza a instruir qué es lo que quiere para ti, qué es lo que quiere para mí. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, quiere decir que el Viejo Testamento se cumple cuando empieza el Nuevo Testamento, hermanos. Y déjame explicarte algo tan bonito que nos pasó cuando, que el autor nos muestra aquí en esta carta. Vamos a ver el versículo el número 12 y 13, los vamos a leer el 12 y el 13, hermanos. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero,
y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Déjame decirte algo bien importante. Aquí yo hace rato te decía que el viejo pacto que el viejo pacto no pues no se termina, hermanos, porque estamos viendo que está presente todavía en la palabra de Dios ese viejo pacto. Lo que nos está diciendo aquí que el nuevo pacto es lo más importante, hermanos. Y que lo más importante, con esto voy a terminar, que lo más importante del nuevo pacto es que Dios va a poner en nuestra mente lo que Él quiere para ti y para mí. Déjame decirte que Él lo que quiere es lo mejor, que va a poner en nuestro corazón un sentimiento que ame a Dios sobre todas las cosas que nos pasen. Así estés enfermo, así estés en necesidad, pero Dios quiere que lo amemos aún en esas necesidades que estamos padeciendo. Y que si nosotros nos hemos portado mal, porque somos carne, y como carne somos débiles, y nos va cualquier tentación, a lo mejor va a llegar a nuestras vidas y vamos a caer en pecado. Pero aquí nos dice que Él se va a olvidar de nuestros pecados, hermanos. Dice el versículo número 12, porque seré propicio a sus injusticias, a las injusticias que nosotros hagamos. Va a ser propicio, dice, y nunca más se va a acordar de sus pecados y de sus iniquidades, que nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Si tú vienes a reconocer que verdaderamente tú caíste en un pecado, hermano, y vienes de rodillas y le pides perdón a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que Dios te va a escuchar y te va a perdonar de tus pecados. Así es que nos conviene conocer esto, porque esto nos va a ayudar mucho en nuestro bien vivir para nuestra familia, en nuestro bien vivir para la sociedad, en nuestro bien vivir para donde trabajamos. Esto nos va a ayudar mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a tener el pleno conocimiento de que Dios está con nosotros, ya sea que estemos pasando algún aspecto de nuestra vida mal o algún aspecto de nuestra vida mucho mejor. Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Así es que en esta hora yo te invito a que si estás padeciendo algo que no sientes que está bien en tu vida, hermano, o que si por algún motivo, ya sea malo que te haya sucedido allá afuera o en tu vida, has pensado en retirarte del camino de Dios, déjame decirte que no lo hagas, hermano, porque no hay mejor cosa o mejor evento que nos haya pasado a nosotros como cristianos que el conocer a Cristo como nuestro Salvador y conocer a Dios como supremo, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que hizo los mares y todo lo que en ello habita. Por eso te invito a que nos aferremos a ese gran sumo sacerdote que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que con esto vamos a terminar y nos vamos a ver la siguiente semana con el capítulo número 9. Y déjame dar o saludar a los hermanos que han estado pues en el programa cada 8 días y cada 8 días. Saludos mi hermana Leti, saludos mi hermana Edith, mi hermana Patti, mi hermana Gaby, mi hermana Betty, y que Dios les siga bendiciendo y que Dios toque aún más sus corazones de lo que los ha tocado últimamente. Déjenme hacer una oración para despedirnos. Inclinen su rostro y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por este estudio que tú nos diste, Padre, por tu palabra, Señor.
Yo te pido que tú, Padre, nos sigas exhortándonos a estar en comunión contigo, Padre. En esta hora yo te ruego que tú perdones todos y cada uno de nuestros pecados, Padre, y que, Padre, tú traigas paz y gozo a nuestro corazón. Esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los que se llaman sus hijos, canten